Bien, hermanos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy que se titula Señales del Cielo. Durante la semana pasada recibí una llamada de un amigo del sur que me decía que allá por la Blanca Mérida, por esa zona de allá, se estaban escuchando trompetas en el cielo, pero se escuchaba un sonido que abarcaba prácticamente gran parte de la ciudad y se escuchaban las trompetas, y ese evento se ha escuchado en diversas partes del mundo. Entonces la gente está diciendo y está preguntando, ¿qué es esa señal? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿No será que Cristo ya va a venir? Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces la gente dice, ahí está, es otra señal de la venida del Señor. Bueno, hermanos, la verdad es que cuando hablamos de señales, y aquí es donde las experiencias de la vida, las circunstancias de la vida, las señales que el Señor permite que lleguen a nosotros, hermanos, todo tenemos que sujetarlo a la bendita palabra del Señor. En 1 de Juan capítulo 4 dice, probad los espíritus si son de parte del Señor. ¿Cómo pruebas un espíritu si es bueno o es malo? Porque hay espíritus engañadores en este mundo. Hay gente, por ejemplo, allá en Irlanda, hay un señor que sale de una montaña con una barba de chivo loco, ¿verdad? Así, todo así con vestiduras blancas, y se para en medio de la montaña y dice, yo soy el Señor Jesucristo. Y salen ahí todos a adorarlo pensando que es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay muchos engañadores en este mundo y hay señales que pudieran ser engañosas para algunos. Ahora, el Señor Jesucristo advertía esto y también en algún momento le pidieron una señal. Entonces vamos a ver el primer texto en esta mañana en Mateo capítulo 16 versículo 1 al 4. Vamos a ver el primer versículo en esta mañana, amados hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús en aquel tiempo ya había gente que estaba pidiéndole una señal al Señor. Dice Mateo capítulo 16, si quieren buscarlo en la palabra del Señor, va a aparecer también aquí en la pantalla, hermanos. Dice, ¿quieren ayudarme a leerlo? Mateo 16 del 1 al 4. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, hermanos? ¿Qué dice? Y los saduceos, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Se dan cuenta que desde aquel tiempo le pedían al Señor Jesús señales? O sea, mándanos una señal. ¿Cómo sabemos, verdad? Mándanos una señal del cielo, decían ellos. Y dice la Biblia que Cristo les contestó, no, señal no les será dada. ¿Por qué? Porque ustedes saben distinguir cuando va a llover, en pocas palabras, y cuando no va a llover. O sea, porque cuando tiene arreboles el cielo se refiere a las nubes, ¿no? Entonces cuando vemos las nubes uno dice, ay, el cielo está bien, con nubes bien bonitas, blancas, y está bien. Pero cuando vemos el cielo oscuro y entonces vemos que tiene, pero ahora nubes oscuras, uno dice, oh, va a llover, mete la ropa. No dicen las hermanas, ¿no? Mete la ropa porque ahí viene un aguacero. Y entonces Cristo manda y dice una palabra muy fuerte que no es para ustedes esta mañana, hermanos, es para los fariseos que estaban pidiendo señal, y les dice, hipócritas, dice que sabéis distinguir cuándo va a llover y cuándo no va a llover, y no sabéis distinguir cuándo habla el Señor. Hermanos, hay que estar alertas. ¿Cuándo habla el Señor? ¿Cuándo está atento al Señor? Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque algunos el Señor espiritualmente nos agarra dormidos. El Señor, y de repente nos dan mensajes a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de videos que circulan en la televisión, hermanos, donde la gente, hay personas que están sembrando miedo dentro de la sociedad. Hay gente que está sembrando mucho miedo.
no salgas, ¿verdad? No salgas ni a la esquina, no vayas allá, no te metas acá, no tengas. Y entonces hay un miedo, hermanos, que se respira en el ambiente, porque lamentablemente estamos haciendo caso a lo que la gente dice y no a lo que la palabra del Señor dice. Y entonces la Biblia dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Escuchen, hermanos, los cristianos deberíamos de hablar el lenguaje de los tiempos. ¿Cuál es el lenguaje de los tiempos? Hay que aprender a hablar el lenguaje de los tiempos. ¿Qué lenguaje estamos viviendo ahora? ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? Porque hay que medir qué tiempo estamos viviendo ahora. Es tiempo ahorita para que alguien vaya a la Colonia México a las 2 de la mañana solo y que en su cartera lleve unos 5,000 pesos o 4,000 pesos, o su raya de la quincena la lleve guardada en la cartera y atraviese a las 2 de la mañana la Colonia México. ¿Es tiempo a las 2 de la mañana para andar caminando en la Colonia México? ¿Es tiempo así? No, ¿verdad? Uno dice, pero claro que no, yo no me voy a meter ahí. Así como eso, tenemos que aprender a leer qué es lo que está sucediendo el día de hoy, hermanos, con la gente, con las enfermedades, con lo que está permitiendo el Señor. El lenguaje de señales de los cielos. En la Biblia hay personas que no hicieron caso a las señales. Escuchen, hermanos, hay personas en la Biblia que no hicieron Faraón. ¿Cuántas plagas experimentó Faraón, hermanos? ¿Sí están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántas plagas fueron? Fueron 10, ¿verdad? ¿Cuántas hizo caso Faraón? A ninguna. ¿Hasta que qué? Hasta que vio a su primogénito muerto. Entonces dijo, pues sí, ahora sí, ya se pueden ir. Y aún así, ya habiéndolos dejado ir, todavía los fue a perseguir, y tuvo que morir su gente en medio de uno de los brazos, en el brazo Suez, que es uno de los brazos del Mar Rojo. Tuvo que morir ahí sepultada la gente por culpa de un hombre terco que no supo leer las señales. Hay gente que no hace caso. Noé siguió las señales del Señor. Él nunca había visto llover, pero el Señor le dijo, va a llover. ¿Y qué hizo Noé? 120 años, clavo tras clavo, clavando ahí el arca, hasta que construyó un arca, porque tenía que llegar. Jacob tuvo señales, David tuvo señales. ¿Cuál fue la señal en David? Llega un día al campamento, y entonces está la guerra ahí. Él llega y sale un paladín, un hombre de más o menos 3.20 de estatura. Empieza a desafiar al escuadrón del pueblo del Señor, y empieza a maldecir a Dios. Y cuando maldice a Dios, entonces David dice, ¿quién es este incircunciso para que maldiga a mi Dios? Voy a enfrentarme a él. Y fue por piedras al arroyo, hermanos, y lo mató. Entendió las señales, entendió perfectamente las señales. Él convivía con el Señor. Hermanos, ¿por qué no entendemos nosotros las señales? Porque no convivimos mucho con el Señor. La gente está conviviendo con la tele. Y miren, hermanos, yo no soy de los pastores que predico, ay, la tele, el ojo de Satanás, ¿verdad? Tiren la tele porque es el ojo del diablo, dicen algunos, ¿no? El ojo del diablo es el que se sienta ahí 8 horas a ver la televisión, y hasta se le pega la marca de la almohada aquí, de que no se ha parado en todo el día. El que está sentado ahí viendo la tele, ese es el ojo del diablo, no es el aparato, ¿verdad? Yo no predico en contra de esas cosas, hermanos, pero sí hay que entender que no es tiempo para estar sentado solamente viendo televisión. No es tiempo para estar solamente viendo, no estoy diciendo que sea pecado ni ver televisión, ni ver novelas. Yo de vez en cuando me veo alguna también, pero estoy diciendo que no podemos estar tan distraídos con lo que está pasando, hermanos, a nivel mundial, y solamente nosotros andar como cristianos, ay, no pasa nada, aquí no está sucediendo nada, ay, sí, se están muriendo los viejitos, ay, pobrecitos, hay que orar por ellos, ¿verdad? Y nada más, y pensar que no está pasando nada. Hermanos, el Señor nos está llamando fuerte la atención. El Señor nos está llamando fuerte la atención en estos tiempos. Y lamento mucho que haya cristianos que en estos días, en lugar de hacer caso a las señales, hermanos, estemos en otros asuntos, en otros temas, y no estemos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo. Lo primero que tenemos que reconocer, hermanos, cuando vemos y cuando experimentamos señales del cielo, como es este SARS-CoV-2, que yo creo que es una señal del cielo, lo primero que tenemos que aceptar es que la vida cristiana es un combo completo. Vienen bendiciones de Dios, pero también vienen tiempos difíciles.
Es lo primero que tenemos que reconocer, hermanos, cuando hablamos de la vida cristiana. La vida cristiana es un combo completo. O sea, no solamente al cristiano le va bien, qué bueno, todo se le da, ¿verdad? A los cristianos que están orando por una novia, les toca la puerta una rusa de 1.80, el Señor me envió a casarme contigo. O sea, ojalá que así fuera siempre la vida y que el Señor te mandara de alguna forma una respuesta rápida a tus oraciones. No, hermanos, la vida cristiana también viene en tiempos difíciles. No todo podemos echarle la culpa al diablo, porque hay gente que dice, este virus, ¿verdad?, lo dejó soltar el Satanás, está utilizando el virus. Bueno, yo respeto la opinión de cada quien, pero yo creo que este virus el Señor lo permitió por algo. El Señor también permite que lleguen cosas malas a nuestras vidas, porque Dios nos está hablando un montón de veces y de muchas maneras. Miren, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor, hermanos, búsquenlo en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, yo también lo busco para que podamos leerlo en esta mañana, hermanos. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, esta epístola que escribiera, según coinciden la mayoría de los teólogos, el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Quieren ayudarme a leerlo, hermanos? Los que llegaron ahí, ¿qué dice? Ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a detenernos ahí. Hermanos, ¿cuántas veces ha hablado Dios? ¿Y de cuántas maneras? De muchas, ¿no? Imagínense que hasta hay un burro, un asno, hablándole a un profeta. Entonces va el profeta, ¿verdad? Ahí va Balaam, ¿verdad? Dios le dice, no vayas a maldecir al pueblo porque ese pueblo es bendito, es mi pueblo, es Israel. Sí, pero es que Balac me está dando, ¿verdad?, este dinerito, pues voy a ir, ¿verdad? Y déjame pregunto otra vez, le dice Balaam, el profeta, al rey Balac, porque Balac quería destruir al pueblo de Israel. Entonces se regresa a Balaam y le dice, Señor, es que dice el rey que si me dejas ir, le dice Dios, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y cuando van en el camino, van subiendo, el asna siempre había llevado a Balaam a donde quiera que él hubiera ido, pero como iba en contra de la voluntad de Dios, el asna se detuvo, se amarró y dijo, no voy. Y a Balaam se enojó, asna, tienes que caminar, a ver, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me pegas? Dice, pues porque no caminas. Y le dice el burro, pues tú tampoco obedeces la palabra del Señor. Y empieza un diálogo entre Balaam y el burro. Yo no sé si usted qué haría si usted le hablara a un burro, ¿verdad? Pero de alguna forma nuestra reacción sería completamente diferente. Yo creo que uno se detendría. Hermanos, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando un montón de veces. Dios nos habla fuerte y quedito, a veces con un silbo apacible y delicado, como el profeta Elías ahí en la cueva, hermanos, donde él sentía la necesidad de la presencia del Señor, y dice que pasa un silbo apacible y delicado y la palabra del Señor comienza a hablarle. Pero a veces Dios nos habla fuerte, como este COVID. A veces Dios hace destruir los fundamentos para que estemos más alerta a su mensaje, hermanos, porque Él todo el tiempo está mandándonos mensaje para que estemos más cerca de Él. No estoy diciendo que usted o que la gente esté pagando algo por lo malo que haya hecho en la vida. Estoy diciendo que Dios habla de muchas veces. Y ahora dice Hebreos 12:2. Ahora sí, ¿quieren ayudarme a leerlo? ¿Están ahí con sus Biblias? Hebreos 12:2. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer Hebreos 12:2. ¿Cómo habla en estos postreros días? ¿Qué dice? Y en estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué, hermanos? El universo. Entonces, de alguna forma, hermanos, el Señor nos está hablando. Ahora, por favor, présteme atención tantito, porque no quiero que de esta predicación se geste una falsa doctrina en su pensamiento y que usted diga, pero pastor, yo a veces escucho voces, o a veces yo siento que me habla, se me aparece el Señor en una revelación, ¿verdad? Y baja un profeta y me habla a mí. Dios ya no habla así. Ya no habla así. Ya no hay voz audible como en el Antiguo Testamento. O sea, que si ahorita le habla a su caballo, que usted tiene un caballo ahí en la casa y le habla el caballo, yo diría que vaya usted a ver un psiquiatra, ¿no? O que vaya a ver un neurólogo, o vaya a ver un psicólogo mínimo, o algo así, porque no, eso no es normal. ¿Cómo nos habla Dios ahora, hermanos? Miren cómo nos habla Dios.
a través de su palabra. Por eso decía al principio de la enseñanza, probad los espíritus si son de parte del Señor. Estoy citando 1 de Juan 4:4. Dice, porque muchos espíritus han salido en este mundo que son espíritus engañadores. Dios ha hablado muchas veces, pero ahora si viene un pastor y te dice, el Señor me reveló anoche que tú vendas tu casa y traigas todo el dinero a la iglesia. Entonces yo le diría al pastor, con todo respeto, ¿verdad? Le diría yo al pastor, pastor, a mí no me ha revelado nada el Señor, ¿verdad? Porque hay varios ejemplos así. Me contaron a mí de una iglesia que pasó un pastor invitado, ¿verdad? A predicar, y entonces el pastor que pasó a predicar les dijo, el Señor me está revelando que yo regrese a mi casa no en autobús, sino en avión. Y todos así en la congregación, oh, y Dios me está revelando ahorita que el avión me lo van a pagar ustedes. Entonces estaba diciendo eso. Entonces, había un joven en medio de la congregación que su mamá le había dado 3,000 pesos para hacer un pago de Electra o de Coppel o de una tarjeta, no sé de qué iba a pagar el hermanito, ¿verdad? Y estaba ahí en medio de la congregación y ahí traía los 3,000 en la bolsa. Y entonces dijo el pastor que estaba predicando, y el Señor me reveló que ahorita todo lo que traigan en sus carteras lo depositen en el alfolí, porque es revelación de parte del Señor. Y entonces ya pasaron el alfolí. El joven dijo, pues es el Señor, no me puedo pelear con él. Agarró el sobre con los 3,000 que le había dado su mamá y los echó al alfolí. Y el avión, sí, el pastor sí, efectivamente se regresó en avión a su casa, ¿verdad? Y cuando llega el muchacho a su casa y le dice a su mamá, hijito, ¿hiciste el pago que te dije, por favor? Porque era muy importante. Ay, mamá, es que ¿qué crees? Que Dios ya tenía otros planes para tu dinero. Y lo entregué y el pastor ya se fue en avión, ¿verdad? Ahora, hermanos, si un pastor les pide algo, ¿cómo se los tiene que comprobar, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Con la palabra del Señor. Dice la Biblia, los de Berea, en el libro de los Hechos, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque observaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso digo yo, hermanos, y de parte del Señor se los digo, apaguen un rato la televisión. Leamos un poco más la Biblia. Desconéctense, chavos que están acá, jóvenes. Desconéctense un rato del teléfono. Algunos ya traen hasta el Samsung aquí tatuado, ¿verdad? O el hoyo de acá de los oídos más grande, porque se meten ahí los audífonos y ahí están todo el día, ¿verdad? Con los audífonos puestos, encerrados en su cuarto, encerrados en su mundo, y no tienen contacto con nadie, ni siquiera con Dios. Es tiempo de que hoy oremos más, es tiempo de que hoy leamos más la Biblia, es tiempo que hoy, hermanos, aceptemos que de parte del Señor también vienen momentos difíciles, pero no para arruinarnos la vida. Ay, es que ya no voy a la escuela, estoy aburrido en la casa. ¿Por qué, Señor, permitiste este COVID, que estoy ahí, verdad, sufriendo yo tanto, encerrado en mi casa? No, no es que Dios te quiera hacer sufrir. ¿Sabes qué quiere el Señor? Quiere convivir más contigo, quiere caminar más contigo, quiere hablar contigo. Pero pasa como con los chicos, ¿no? Les hablas a un niño bonito y le dices, hijito, vete por las tortillas, hijito, ¿qué has de hacer, verdad? Y el niño, sí, ma, ahorita voy. Hijito, vete por las tortillas, hijito, ve, por favor, ándale, ve, se va a enfriar la comida. Sí, ma, ahí voy, deja que pase este nivel. Entonces, hijito, vete por las tortillas. Y así estás hablando bonito hasta que ya ves que la sopa ya se enfrió. Chamaco, te dije que fueras por... Ay, sí, mamá. Y ahí va el chamaco corriendo y no obedece hasta que le hablan de una manera violenta. Y hermanos, yo creo que ahorita el Señor nos está hablando de una manera violenta. Tiene que violentar nuestros fundamentos, tiene que violentar nuestra seguridad. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que hay tiempos de invierno para el alma. Estamos en la época de invierno, estamos cerrando el invierno, a la mitad más o menos del invierno. La primavera llega en el mes de marzo, el 21 de marzo entra la primavera. Y los tiempos de invierno normalmente en la Biblia, hermanos, son tiempos de desánimo, son tiempos de frío, son tiempos de frialdad, tiempos de angustia, tiempos de depresión. Pero cuando vamos a los personajes de la Biblia, José pasó 13 años en invierno, Moisés 40 años en el desierto,
Hermanos, los tiempos de invierno, Moisés tuvo su invierno, David tuvo su invierno en aquel tiempo en donde él mismo se puso la soga al cuello cuando mandó matar al esposo de Betsabé, y entonces Natán el profeta lo fue a amonestar porque estaba mal en su vida espiritual, y dijo él: ese hombre debe pagar hasta 4 veces lo que ha hecho. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre y lo pagarás 4 veces. Y lo pagó. Una de esas 4 iba en su pollino, caminando, hermanos, huyendo de su propio hijo que le había quitado el reino, y salir huyendo proscrito de tu propia nación, persiguiéndote. Hermanos, no es nada lindo para nadie, es algo difícil. Tuvo su invierno también y lo maldijeron. Había un benjamita ahí diciéndole: maldito seas, David, maldito seas. Nadie quiere que se le maldiga. Y entonces los hijos de Sarbia que estaban ahí, Joab y Abisaí, sus primos, hermanos, le dijeron: deja que yo lo mate y le corte la cabeza. Y le dijo David: no, porque si Dios lo puso para maldecirme, déjalo. O sea, a veces Dios permite tiempos difíciles en nuestra vida, hermanos, porque Él tiene un plan. ¿Qué tenemos que hacer? Primero de Reyes 19:4, por favor, acompáñenme a la palabra del Señor, hermanos. Primer libro de Reyes 19:4. Nosotros los cristianos en estos tiempos tenemos que reconocer, amados hermanos, que a veces nos sentimos en el invierno, en el desierto, y pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Dios está dentro de todos los planes perfectos que se están llevando a cabo ahora. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Les doy tiempecito para que lleguen ahí. Primero de Reyes 19:4. Dice la palabra del Señor. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos, por favor? ¿Qué dice? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces hay momentos de invierno, hay momentos de dificultad, hay momentos, hermanos, que estos momentos de alguna forma Dios está acomodando todo, porque no conocemos el futuro, hermanos, pero yo espero que después que pase toda esta pandemia tengamos una iglesia más fuerte. ¿Sí se siente la sensación? No sé si soy yo nada más que ando en mi melancolía también, porque también soy ser humano y también tengo emociones, pero creo que no soy yo nada más. Creo que sí se siente un desánimo en el aire, de alguna forma, al ver nuestra iglesia semivacía, al ver muchos lugares vacíos, al no ver la iglesia llena. De alguna forma, anímicamente hablando, te transmite algo, ¿no? Al no haber cantos, al nada más haber gritos del pastor Héctor y regaños del pastor Héctor, y de alguna forma hay un ambiente como de desánimo también. Yo no sé cómo les está yendo a los que están en casa. Ojalá que los que están en casa estén tomando su devocional y estén escuchando esta predicación y se tomen el tiempo. Como decía la hermana Esther, es bien diferente venir acá y tenerlo de forma presencial, porque aquí estás y no vas a ningún lado. Pero cuando estás en casa, y si no eres concentrado y disciplinado, toca el timbre el abonero, o toca el timbre el ¿cómo se llama? El de Coppel, ¿verdad? O el vecino, o de repente el perro ya se atravesó ahí en la sala, o el niño ya se cayó, o algo pasó, y de repente te distrae de las cosas del Señor. Hermanos, yo siento que tenemos que orar, hermanos, para que ahora que regrese la iglesia con todo su ánimo, con toda su fuerza, hermanos, tengamos una iglesia renovada, tengamos una iglesia nueva, que nosotros mismos que estamos viniendo acá al templo seamos nuevos. Dios quiere un cambio, y realmente tenemos que reconocer que tenemos que reestructurar la forma en que vivimos. Se está reestructurando el planeta completo. ¿Por qué no reestructurar nuestra forma espiritual también? Hay tiempo para todo. Hay un texto muy interesante en el libro de Eclesiastés. Quiero que me acompañen, por favor, hermanos. Eclesiastés capítulo 3, en donde este texto no es un parámetro para todos los jóvenes, que todo lo que dice ahí tienen que hacer. No es un mandamiento directo. Recuerden que este libro de Eclesiastés, el secreto para interpretarlo es entender la frase debajo del sol. Está hablando todo lo que sucede debajo del sol. No está permitiendo todo lo que se dice allí. Sin embargo, sí hay cosas importantes que podemos rescatar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos, por favor? ¿Qué dice? Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué dice?
tiene su hora. ¿Tiempo de qué? De nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Y qué dice el 5, hermanos? Ayúdenme a leerlo. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Yo creo que de alguna forma el proverbista, el escritor del libro de Eclesiastés, hermanos, él sabía que iban a venir tiempos de abstenerse de abrazar. Ahorita estamos en esos tiempos de abstener. Ahorita los abrazos son armas nucleares, son misiles que dañan sobre todo a las personas de la tercera edad, en donde sí hay que tener mucho cuidado con ellos y donde hay que cuidar ese protocolo. Entonces, hermanos, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y el tiempo que estamos viviendo ahora, hermanos, es un tiempo de reestructurar. Cuando viene el mal tiempo, es tiempo de prepararnos para lo que se avecina. La verdad, hermanos, no estábamos preparados para este virus, ni física ni espiritualmente. Físicamente, los seres humanos, más los mexicanos, somos de comer carnitas una vez a la semana, a veces 2, tacos 2, 3 noches a la semana, quesadillas, la dieta de la T, tacos, tortas, tamales, ¿verdad? Todo eso, comer, y no estábamos acostumbrados a cuidar nuestra salud. Y este virus sí se lleva a los más débiles de la familia, sí se los lleva. No estábamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados espiritualmente a tener la iglesia cerrada. No estamos acostumbrados. Por eso el ambiente de desánimo que se puede percibir. ¿Por qué, hermanos? Porque no estábamos acostumbrados, no estábamos preparados, no estábamos listos. Hermanos, esto nos habla que tenemos que estar alertas todo el tiempo. Hay parábolas en la Biblia en donde nos invita a estar alertas. ¿Cómo aprendemos a leer las señales? Termino con esto en esta mañana. El Espíritu Santo nos ayuda para entender las señales de los últimos tiempos. En Juan capítulo 16, versículo 13, por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Juan 16, 13, va a aparecer aquí en la pantalla, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo nos ayuda a entender las señales? Por favor, hermanos, digo, yo sé que escuchan ustedes un montón de predicadores en internet. Yo no soy un pastor celoso, yo mismo escucho otros predicadores en internet, hermanos, pero más que escuchar a otros predicadores y lo que están diciendo, porque todos los seres humanos podemos equivocarnos, tenemos que prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos diga. Tenemos más que nunca la iglesia, hermanos, que ser llena del Espíritu Santo. Más que nunca. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué, hermanos? Del Espíritu, lo dice la Biblia, es un mandamiento. Tenemos que buscar ser llenos. Pero siendo muy honestos, hermanos, hasta yo mismo en esta mañana, muy pocas veces durante la semana pedimos la llenura del Espíritu Santo. Si hay una confusión tremenda con la llenura del Espíritu Santo, porque hay iglesias donde reciben al Espíritu y te avientan por allá, caes ahí, déjenlo, es que está recibiendo al Espíritu, dicen algunos, ¿no? Y hay una confusión tremenda. No, hermanos, no es una experiencia donde sientas que algo te entra en el cuerpo y que sacude tu vida. No es eso la llenura. La llenura del Espíritu Santo es control. Que Él controle tus pensamientos. Que en tu casa no se escuchen gritos y agarre sus Biblias, vámonos al templo. No, que se dé buen testimonio, que no haya pleitos entre los esposos, que no haya discusiones, que se traten con cariño, que se hablen con respeto, con las palabras sazonadas, con el Espíritu Santo. Y aunque veas a tu esposa, ¿verdad?, que tienes ganas de decirle algo feo, la ves y dices, mi amor, tengo ganas de decirte algo, pero te voy a hablar mejor en el Espíritu. Y en el Espíritu la Biblia dice que tengo que amarte. ¿Verdad? Qué bueno que la Biblia me dice, no dice la Biblia, maridos entiendan a sus mujeres. No, la Biblia dice, maridos amen a sus mujeres, porque nunca las vamos a entender, hermanos, ni tampoco las esposas van a entender a los esposos. Pero cuando el Espíritu Santo está contigo y estás lleno del Espíritu Santo, te pone palabras sabias para contestar.
Pero ¿cuántas veces durante la semana se te vuela la paloma y te bajan los buitres y contestas como si tuvieras al demonio de Tasmania adentro? ¿Por qué? Porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. Primero a los Corintios 12, versículo 4 al 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este fue dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Quieren ayudarme a leer el versículo 11 y el versículo 12, hermanos, por favor? ¿Qué dice? A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros, ¿qué dice? Discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo el que te hace sentir cuando lo que estás pensando es una falsa doctrina, es un mal pensamiento, el predicador que estás escuchando se está equivocando. Imagínense que hay un predicador en internet que dice que a la tierra le quedan 6 meses de vida. Ya, en 6 meses nos vamos todos. Así que si nunca conoció Cancún, más vale que vaya ahora a conocerlo, porque ya no lo va a conocer, ¿no? O sea, imagínense, qué locura tan tremenda. ¿Cómo le va a quedar 6 meses de vida a la tierra? Eso, por supuesto, es una falacia y es una mentira. Y estamos creyéndonos las mentiras del internet porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. ¿Y cómo nos va a dar discernimiento si tenemos metido ahí la novela de que, ay, Juan Felipe, no dejes a María Chuchita, y ahí está la hermana, llore y llore, ¿verdad?, con la novela? ¿Y a cómo la va a llenar el Espíritu? La está llenando las emociones y todos los problemas. Vas a casa de tu suegro, puro pleito y discusiones. ¿Qué traes en la mente? No traes el discernimiento de espíritu. Hermano, estás lleno de las cosas del mundo, pero no estamos llenos de la presencia del Señor. Y por eso nos engañan, porque necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y por último, Salmo 119, 105. Por favor, hermanos, nos ponemos en pie para leer este Salmo 119, 105, porque necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine, agarrados del Espíritu Santo, iluminando nuestro camino con la palabra del Señor. Salmo 119, 105. Puestos en pie, vamos a leerlo, por favor, hermanos. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está muy bonito, lo volvemos a leer una vez más. Yo sé que está muy conocido para muchos, pero dicen que los más conocidos de repente nos cuesta más trabajo ponerlos en práctica. ¿Qué dice? Una vez más, hermanos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia te ayuda para que camines con prudencia en estos tiempos difíciles. Entonces la Biblia te ayuda cuando debes salir de tu casa, cuando no. Escuchen, hermanos, la Biblia te dice con quién debes casarte, con quién no. La Biblia dice con quién debes hacer negocio y con quién no. La Biblia dice cuándo debes juntarte con alguien y cuándo no. La Biblia dice cuándo debes salir de tu casa y cuándo debes quedarte en tu casa. La Biblia dice todo eso. Aquí está la palabra, pero tenemos que buscarlo. Estamos acostumbrados a vivir de la vida espiritual prestada de otros. Nos encanta a los pastores nos encanta que nos traigan: pastor, ore por mi esposo, por favor, para que el Señor lo bendiga. Sí, el pastor se para: yo oro por ti, varón, que seas un varón prudente y responsable de tu casa y amoroso con tu esposa. Y nos encanta a los pastores que nos traigan a alguien para que los bendigamos y oremos por ellos. Hermanos, pero hay cosas que Dios quiere decirte a ti directamente, que no necesita ningún intermediario. Dios quiere hablar contigo, quiere intimar contigo. Este Sarcop 2 me queda claro que Dios lo permitió, porque dice: creo que tengo que convivir más con mis hijos, creo que tengo que hablar más con ellos, y solamente cuando tengan un enfermo en casa, entonces doblarán la rodilla y me buscarán a mí, que soy su papá, porque Él es papá. Dios es nuestro Padre celestial. Pero solamente cuando hay algo feo dentro de la casa es cuando doblamos la rodilla y le buscamos. El Señor está queriendo, hermanos, intimar con nosotros, buscar su rostro.
Las señales va a seguir habiendo, pero hay que distinguir cuando es Dios quien nos está hablando. Y creo que Dios nos está llamando fuertemente la atención a sus hijos. Padre, gracias por tu palabra, porque sin duda hoy es un sermón de exhortación, de ánimo también para no dejarnos engañar, para hablar de estos temas álgidos, difíciles, de las señales de los tiempos. Hay un calendario profético en tu palabra que nos indica que a partir de que tú vengas a la tierra le quedan 1007 años de vida, y eso lo podemos entender en tu palabra, y sabemos que puede ser, claro, que tu venida ya está cerca, porque sí, Señor, tú vienes, y nosotros cantamos Maranata, el Señor viene, y sabemos que está cerca, y sabemos que vas a venir, pero antes que vengas, tú quieres que tu pueblo camine cerca de ti. ¿Cuánta gente ha muerto en estos días sin conocer tu palabra? ¿Cuánta gente lamentablemente no va al cielo al morir, sino va al infierno porque no te conoció? Y nosotros, tus hijos, no tenemos la sensibilidad para reconocer este tiempo, y estamos tan ensimismados en nuestras necesidades, en nuestros trabajos, en nuestros asuntos, que no estamos buscándote a ti, Señor. Perdona a tu pueblo, Padre. Perdónanos a nosotros y permítenos entender tu voz. Ayúdanos a afinar nuestro oído para escuchar tu voz en medio de todas estas señales que estás mandando. Que veamos claramente tu mano, que busquemos más tu rostro, que tu Espíritu Santo nos llene y que tu palabra ilumine nuestro camino, como bien lo acabamos de leer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra ilumina nuestro camino. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Que esas cosas, Señor, nos ayuden para poder entender las señales de los tiempos. Estamos en tus manos, Señor. Agradecemos tu palabra y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Gracias a Dios, a todos. Que Dios los bendiga en esta mañana.